Entre 1968 y 1973 tuvo lugar en el Sahel una de las sequías más importantes del siglo XX. Afectó a 6 millones de habitantes de la región y a 25 millones de cabezas de ganado, provocando la muerte de alrededor de 100.000 personas. Esta sequía, con sus ramificaciones sociales y políticas, sirvió para elevar la desertificación al nivel de problema global. En este capítulo mostraremos la problemática de la desertificación, y en especial en nuestro país. Antes de que el ganado muriera, grandes áreas, especialmente alrededor de los puntos de agua, perdieron la vegetación como consecuencia del número excesivo de cabezas y de la ruptura del modo tradicional de cultivo derivada de la construcción de pozos profundos. La mala gestión de la tierra, cultivos intensivos, deforestación o incendios forestales son algunos de los factores relacionados con la desertificación. La desertificación tiene efectos muy diferentes en función de la situación económica de un país. En países desarrollados como el nuestro, la desertificación es un problema de degradación de tierras que tiene impactos sobre todo culturales. En un país en vías de desarrollo, la desertificación tiene efectos directos en el bienestar directo de la población, en la producción de alimentos, en las condiciones de vida, en los recursos de combustible, es decir, que afecta directamente a la vida de la población. Lo que hace que se considere a la desertificación como un problema a escala global es que afecta aproximadamente a la sexta parte de la población mundial, al 70% de todas las tierras secas, equivalente a 3.600 millones de hectáreas, y a la cuarta parte de la superficie total de las tierras del mundo. La OCDE ha afirmado que si el ritmo de degradación del suelo continúa en los países en vías de desarrollo, en pocos años, más de un tercio de las tierras agrícolas del mundo pueden perderse o destruirse. Los países de la OCDE, en realidad, una buena parte de ellos, no se ven en sentido estricto afectados, o no se verían afectados en sentido estricto por la desertificación, puesto que no están en lugares, son de climas húmedos o relativamente húmedos. O sea que una parte de esos países podrá tener degradación del suelo, pero no es estrictamente desertificación. Del resto, que son fundamentalmente los países mediterráneos y Australia, las previsiones, hay dos factores en esas previsiones. Hay un factor en conjunto positivo, globalmente positivo, porque el desarrollo económico y la retirada de la extracción excesiva de recursos del territorio, considerado de manera extensiva, pues hace que la vegetación natural progrese hacia una recolonización de manera natural. Aunque en este contexto algunos puntos pueden ser problemáticos, como la sobreexplotación del agua subterránea, pero en conjunto es una previsión positiva. El aumento constante de la población en las zonas más áridas del planeta supone una mayor demanda de agua, generalmente ya escasa, y provoca un efecto de empobrecimiento del suelo como paso previo a la desertificación. En todos estos años, desde que se llevó a cabo la conferencia de Nairobi, ha habido altibajos en relación con la respuesta de la comunidad internacional frente al problema de la desertificación, porque el interés y el apoyo de los gobiernos ha oscilado en función de la coyuntura política, económica del momento, y también se ha visto, en cierto modo, perjudicado, entre comillas, por el hecho de que han surgido otra serie de problemas ambientales que han un poco oscurecido el problema o el interés por el problema de la desertificación, como pueda ser el del cambio climático. Y eso es lo que ha hecho que haya habido una serie de altibajos a lo largo de los años en relación con el interés que han mostrado las organizaciones internacionales y la comunidad en general, la comunidad internacional. Sin embargo, tanto las reuniones que han habido con posterioridad como toda la serie de reuniones a escala regional y las estrategias a nivel nacional de todos los países, como ha ocurrido en el caso de España,
han mantenido viva la llama del interés y el planteamiento de estrategias a todas las escalas para poder llevar a cabo una estrategia eficiente en relación con la lucha con la desertificación. Aunque en los países pobres los resultados son más patentes, en los desarrollados el abuso del consumo de agua también repercute de manera muy negativa. Sirva como ejemplo que en Estados Unidos se necesitan actualmente para todos los usos unos 1.200 metros cúbicos por habitante y año. España no se encuentra alejada de esta cifra y demanda unos 900 metros cúbicos por habitante y año, siendo el sector agrícola el que mayor participación representa en dicho consumo, con cerca del 68% del total. España es el país de Europa más afectado por la degradación del suelo, tanto en intensidad como en extensión. De hecho, más de 2/3 partes del territorio español pertenecen a la categoría de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Pero es sin duda la zona sur, a excepción de los sistemas montañosos, la que se encuentra en mayor riesgo de desarrollar la desertificación. La realidad es que de los 50 millones de hectáreas de nuestra geografía, solo unos 15 millones tienen bosques. Las características de nuestro relieve y la irregularidad de las precipitaciones hacen a nuestro país muy vulnerable a los procesos erosivos. Más del 30% del territorio español se encuentra sometido a procesos de erosión graves, estimándose que unos 1.000 millones de toneladas de tierra se pierden anualmente. Estos procesos no son ajenos ni siquiera a las tierras cultivadas. Precisamente son los cultivos leñosos, como olivar, vid y frutales, los que presentan una mayor problemática de erosión hídrica laminar y en regueros, en especial en lugares de pendiente elevada. La pérdida de suelo ha sido general. Basta que nosotros nos movamos en el Alledo de Montejo para que veamos que zonas de una pendiente superior al 100% y que ha mantenido el arbolado hoy tiene más de 1,5 metros de profundidad, mientras que las zonas que fueron cultivadas por lo llanas que eran con pendiente al 5%, hoy la superficie del suelo que hay es apenas de 60 centímetros, es decir que 20 años de cultivo supuso la pérdida de más del 40 o del 50% del suelo. Ese suelo va creciendo pura y exclusivamente por la actividad de los árboles. Cuanto más duradera en número de siglos sea esa capacidad de producción de materia orgánica, ese suelo será incrementando. Pero sin duda la sobreexplotación de acuíferos, junto al deterioro de la calidad del agua por intrusión salina de origen marino o polución por agentes agroquímicos y la consiguiente salinización de suelos, es uno de los procesos de mayor riesgo de desertificación en el sur peninsular. El hecho de que se esté experimentando un proceso de despoblación en muchas zonas del país, el hecho de que grandes zonas rurales o amplias zonas rurales estén viéndose vacías de población, en donde se están abandonando los campos, en donde se está abandonando la ganadería, etcétera, esto está teniendo una influencia muy importante en relación con estos procesos y es un escenario que continúa en la actualidad. Por ejemplo, por citar un ejemplo que sea didáctico, el hecho de que se abandonen las terrazas de cultivo agrícolas supone el abandono de prácticas tradicionales de manejo y de conservación del suelo y eso en este momento se está viendo que desde hace unos años, en relación con este proceso de abandono del campo, se están abandonando y es un factor que tenemos que tener muy en cuenta. La desigual distribución de las lluvias a lo largo del año y su general concentración en periodos de tiempo cortos sobre cuencas de relieve accidentado, semiáridas y áridas, hacen de nuestros ríos auténticos torrentes que llevan al mar de forma inaprovechable la mayor parte de los recursos de agua del país, asolando a veces con sus avenidas comarcas enteras. El régimen de lluvias está cambiando en muchas zonas. Es decir, ahora no llueve, probablemente llueve una cantidad similar a la que llovía hace unas décadas, pero no llueve de la misma manera, no se reparte en el tiempo de la misma forma. Y
en muchos sitios se está observando que se está incrementando la intensidad de la precipitación. Es decir, llueve lo mismo en un intervalo de tiempo más corto. Y esto es un riesgo importante en relación con la erosión y con la desertificación, porque ese incremento de la intensidad de la lluvia supone más energía para luego erosionar el suelo. Pero la torrencialidad no es la única adversidad hidrológica. Los recursos hídricos se encuentran desigualmente distribuidos, y precisamente son las áreas menos favorecidas hidrológicamente por razones de clima las que demandan más agua para el desarrollo de cultivos de regadío y cada vez más para el desarrollo turístico. Para dar respuesta a la desertificación, en 1981 se puso en marcha el proyecto LUCDEME de lucha contra la desertificación en el Mediterráneo. El proyecto LUCDEME es un proyecto de generación de conocimiento relativo a la desertificación y aplicación de esos conocimientos para el control y la mitigación de la problemática de la desertificación en el Mediterráneo español. Surge a raíz precisamente de la conferencia de Nairobi de 1977 en España. La administración refleja o recoge ese mensaje y además siendo conscientes de que España es el país que más superficie de Europa tiene potencialmente afectada por la desertificación. El proyecto lo que hace es estudiar los recursos y factores involucrados en la problemática de la desertificación en el Mediterráneo, tratar de establecer las causas y los métodos para el control y mitigación de la desertificación y finalmente hacer una divulgación y difusión de este conocimiento. En la primera fase del estudio se consideró una superficie de 32.622 kilómetros cuadrados, pertenecientes a las provincias de Almería y Murcia y a la vertiente mediterránea granadina, y se desarrolló sobre las cuencas del Guadalentín, Almanzora, Adra, Albuñol y Guadalfeo. A partir de 1990 se amplió el proyecto a toda la vertiente mediterránea española. Entre estos trabajos destaca la elaboración de los mapas de suelos de los territorios incluidos en el área de aplicación del proyecto, los cuales proporcionan información para el diseño de las actuaciones de restauración o rehabilitación de las áreas afectadas por la desertificación. En 1995 se inició el desarrollo de una red de estaciones experimentales de seguimiento y evaluación de la erosión y la desertificación, con el objetivo de realizar un seguimiento directo de los procesos físicos de desertificación. A pesar de las dificultades que entraña recuperar terrenos que han sido sometidos a una deforestación muy intensa y que se encuentran ubicados en las comarcas áridas del sureste peninsular, existen ejemplos a seguir que datan de finales del siglo XIX y principios del XX. La línea de trabajo más importante de lucha contra la desertificación y con más larga tradición es la restauración hidrológico-forestal. De hecho, estos proyectos de restauración son realmente antiguos, ya se empezaron en el siglo XIX, cuando todavía nadie hablaba ni existía el término desertificación, pero el problema sí que existía. Y ya en el siglo XIX los ingenieros de montes de aquellos tiempos se dieron cuenta de que para evitar inundaciones, para evitar pérdidas de suelo inasumibles, había que reforestar, y había que reforestar especialmente las cabeceras de las cuencas hidrológicas. Entonces se iniciaron proyectos muy ambiciosos en muchos casos, algunos proyectos duraron décadas y yo creo que globalmente tuvieron un gran éxito. Simplemente hay que ver el registro fotográfico de lo que eran las laderas del Monte del Escorial a finales del siglo XIX o lo que era Sierra Espuña y ver lo que es en la actualidad. Sierra Espuña o la Sierra del Escorial eran auténticos calveros y hoy, por decir Sierra Espuña, pues constituyen los paisajes de mayor biodiversidad de la provincia de Murcia. Donde un día existía silencio y desolación, hoy se desarrollan bosques que con su cubierta frenan la erosión
y son vectores generadores de suelo. Estas intervenciones se produjeron en la mayor parte de los casos sobre terrenos áridos o semiáridos que habían albergado vegetación esclerófila y de manera muy especial hiperxerófila, donde los procesos de degradación se hubieran convertido en fenómenos de desertificación. La lucha contra la desertificación tiene que ver sobre todo con intentar evitar la degradación de las tierras, incluyendo las aguas continentales. En los países mediterráneos y en otros países del mundo el problema antiguo. Las tierras han sido degradadas por exceso de explotación durante siglos, incluso durante milenios en algunos casos. Y la degradación en la mayoría de los casos comporta deforestación. Por lo tanto, recuperar las tierras degradadas significa también en parte recuperar los bosques. Entonces, el reforestar tierras degradadas es uno de los mecanismos principales para recuperar el suelo y para recuperar el flujo, para regular los flujos hidrológicos y para recuperar los ecosistemas naturales. Se estima en unos 5 millones de hectáreas la superficie repoblada en los 160 años transcurridos desde que se iniciaron las actuaciones, el 75% de las cuales han tenido un objetivo fundamentalmente protector. Además del clima, la erosión o el carácter torrencial de estas zonas, el peor enemigo es el fuego. Su paso asola en unas horas lo que le ha costado al hombre y a la naturaleza tantos años de trabajo. Las repoblaciones forestales juegan un papel muy importante dentro de la estrategia de lucha contra la erosión y la desertificación. Evidentemente tienen un papel importantísimo, sobre todo de cara a atajar los problemas en las primeras fases, cuando se han producido agresiones ambientales que puedan tener una incidencia directa en la estabilidad del suelo, como puede ser, por ejemplo, un incendio. El poder abordar una estrategia inmediata, rápida, para frenar en las primeras fases del proceso de degradación, este tipo de acciones juegan un papel importantísimo. Los bosques de las zonas áridas suelen generar más biomasa de la que necesitan para su desarrollo y reproducción, y respecto a lo que puede ser destruido por pudrición. El incendio es la herramienta natural empleada por la naturaleza para eliminar esos excedentes de biomasa creados a lo largo del tiempo. En el ámbito forestal, España ha realizado una labor en los últimos 50, 100 años muy significativa en este sentido. Ha conseguido proteger el patrimonio forestal, los bosques, ha conseguido establecer un sistema para su gestión sostenible, para no extraer ni deteriorar el capital que supone un monte, ¿no?, un bosque, y ha conseguido también ampliar ese territorio forestal a través de unas tareas de repoblación forestal en el siglo XX muy importantes. Actualmente lo que está realizando es una tarea de protección frente a los incendios forestales y un esfuerzo importante de integración del monte en la conciencia social y en la sociedad. Eso en el ámbito forestal. En el ámbito del agua, España ha realizado una tarea similar de protección, de gestión sostenible y de gestión del agua frente a situaciones de sequía y a situaciones de estrés, como pueda ser la gestión de los acuíferos en zonas áridas. Y en la agricultura también ha hecho un esfuerzo de optimización de los regadíos, de establecimiento de cultivos con criterios de conservación del suelo y conservación de los valores del suelo y producción ecológica, de manera que globalmente podemos decir que esa es una aportación importante de nuestro país, aparte del aumento del conocimiento sobre los problemas de la desertificación. Ese sería el resumen de nada menos que 120 años de historia desde que se toma conciencia de esta problemática. Si no se detiene el deterioro de la cubierta forestal,
el proceso degenerativo no se interrumpe. Se puede incluso llegar a sobrepasar el umbral de reversibilidad y, por consiguiente, nos podemos encontrar con gran dificultad o incluso con la imposibilidad de conseguir la restauración de la zona. Desafortunadamente, los esfuerzos internacionales no han pasado de ser meras declaraciones de intenciones, y a pesar de ser un problema global, pasa por soluciones locales. La fragilidad de la cubierta vegetal de las zonas áridas de la península ibérica requiere de una atención especial y unas labores de vigilancia extremas. Solo el apoyo político, social y económico junto a una adecuada gestión permitirá que estas zonas no se conviertan en un verdadero desierto.